Bienvenidos a La Cuarta Pared, el espacio donde exploramos los mecanismos invisibles del arte y la escena, como siempre se los digo en la introducción. Hoy es un programa súper especial porque es el programa número 13. Es un número cabalístico. Y esta invitada que tenemos hoy, antes de presentarla, es una persona que tiene una energía muy especial, es mágica. Y comparte el apellido Mago también conmigo allí en la parte holística. Así que, bueno, sin más preámbulos, presentamos que este es un espacio de divulgación, crítica y formación dedicado a las artes escénicas. Y el objetivo no es solo hablar de lo que pasa sobre el escenario, sino de todo el caos, la técnica y la pasión que ocurre antes de que se enciendan las luces. Les habla Daniel Mago. Y antes de comenzar, tengo este pequeño mensaje. Se dice que en el teatro existe una frontera invisible, una línea imaginaria que separa la realidad de la ficción, al espectador del artista. Y hoy en La Cuarta Pared venimos dispuestos a romperla. Así que bienvenidos a un episodio donde los números de la auditoría se rinden ante la métrica de la poesía y las realidades más crudas se transforman en arte sobre las tablas. Hoy nos acompaña una mujer que es en sí misma un universo escénico, dramaturga galardonada, actriz que ríe y hace llorar también, directora, poeta y el alma detrás de La Nana Mágica. Una voz que ha resonado desde los festivales de Caracas y Guarenas hasta antologías internacionales. Es decir que nuestra invitada es súper especial. Así que pónganse cómodos, dejen las luces de la sala a media mitad y hoy traspasamos el escenario junto a la maestra Elizabeth Blandín. Comenzamos. Bienvenida. Gracias, Daniel. La vida es magia, el arte es magia. Y siento que estoy en este lugar por alguna razón que sentí el llamado. Sentiste el llamado y bueno, no, como digo, cuando comenzamos, hoy es un programa número 13 y por algo estamos acá, como bien lo dices. Sí. No es casualidad. No es casualidad, sino una causalidad, porque antes de renacer hay que morir, morir simbólicamente. Sí. En nuestra vida siempre estamos en ese constante de revisión, de indagación de lo que hacemos, de lo que somos y lo que tenemos desde ese ser. Así es. Estamos reconstruyendo nuestra vida a diario, estamos renaciendo, como lo dice la carta del arcano número 13 del tarot. Sí, la muerte. Que la gente le tiene miedo a esa carta, pero esa es una carta que es muy simbólica, pero también tiene una energía muy, muy poderosa. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas, porque hay que romper con esa cuarta pared y ese protocolo, Elizabeth. Sí, exacto. Bueno, por acá estuve investigando. Eres auditora y al mismo tiempo una artista polifacética que desborda sensibilidad en la poesía y las tablas. La pregunta es, ¿cómo conviven el orden y la estructura de los números en el caos creativo y la libertad del teatro? Bueno, en las artes escénicas siempre tiene que haber esa parte del piso, porque a veces los artistas volamos tanto arriba, que debemos que tener esos cimientos, esos pilares que nos aterricen, nos conecten con la tierra. Porque ¿qué es el arte? El arte es en la tierra, pero con esa imaginación conectada al cielo. Sí. Bueno, mi vida ha sido un sub y baja y a veces uno cree que puedes manejar el destino, pero a veces la vida te lleva por otros caminos. Sí. De repente tú decides, yo quería ser artista desde chiquita, chévere, pero la vida me llevó hacia los números, hacia la auditoría. Sí. Y le doy gracias. Porque gracias a eso yo lo sumerjo en las artes escénicas, me da esa visión, ese razonar ante una circunstancia de cómo llevar ese espectáculo a ciertos lugares. Okay. Te da orden sí. También. Y por eso que la vida me ha llevado de que yo me autogestione, de que yo dentro de ese servicio artístico también cómo genero esos ingresos. Entonces tiene que haber un equilibrio. Y todo ser humano tenemos ese chip de la auditoría en nuestras vidas, porque lo llevamos en la casa, con los hijos, en las escuelas, en el día a día. Es así. Si no somos organizados, la vida se vuelve un caos total. Un caos. Y tenemos que, como artistas, ser organizados,
tener mucho orden en cuanto a planificar. Porque no vamos a montar una obra de teatro así porque, me bajó la musa, como dicen, la voy a montar. Ajá, pero vamos a empezar desde el principio. ¿Cómo la voy a montar? ¿Quién va a ser mi elenco? ¿Qué fecha? ¿Qué sala? De eso se trata también la auditoría, ¿cierto? Sí, cierto, sí. Es que he llevado toda esa vida que yo llevé trabajando, porque soy jubilada en el área de auditoría, y lo llevo al teatro desde esa perspectiva. Pero también en la escritura, desde la dramaturgia, está el caos creativo que dice escribe con violencia creativa, como dice el gran maestro Néstor Caballero. Sí. Pero hay una parte filosófica, una parte técnica, que es la estructura, como dice la maestra Xiomara Moreno. Claro. Entonces, dentro de ese caos creativo, tiene que haber un orden, tiene que haber una planificación, una organización para que se pueda llevar a cabo esa musa creativa, imaginativa. Bueno, fíjate algo, la pregunta que viene a continuación, yo creo que ya me la respondiste, igual la voy a hacer, porque tiene mucho que ver con lo que acabo de conversar. ¿La auditoría te ayuda a estructurar tus obras o el teatro te salva de los números? Bueno, ambas cosas, porque cuando yo estaba, ¿cómo llegué yo al arte? Esa es una gran historia. Yo me escapaba en el liceo, yo llegué a escaparme a Radio Caracas y a en esas telenovelas yo hacía como dice, de relleno. Pero de extra, pero igual. Pero de extra, pero me ganaba mi dinero. Claro. Igualmente mis juegos eran de crear con mi primo y mi hermana, vamos a crear la historia del Silbón, y entonces eso lo hacían en la fiesta, entonces digo, tú eres el Silbón, entonces eso ya lo estaba haciendo desde niña. Pero la vida, yo quise estudiar el arte, pero la vida me llevó a los números. Chévere. Pero está bien. Estudié en la escuela de Hacienda, en rentas. Todo lo contrario al arte. Totalmente. Sí. Pero ¿qué pasa? Que yo después con los años yo fui ascendiendo, fui trabajando, me gradué. Pero llegó un momento que yo veía, bueno, los compañeros se van a reír del trabajo, pero yo después veía esa situación y a cada uno como un personaje. Muy bien. Entonces yo dije, estos son como un personaje. Y la vida me llevó a los 38 años a retomar la escritura. Así, yo tuve que vivir ciertas circunstancias familiares, personales, de vida. A todos nos pasa. Y yo creo que eso fue, tenía que pasar para yo tener esa madurez y esa sabiduría en los escritos, en la escritura, de ver yo desde mi perspectiva el arte. Sí. Todo suma. Nada es malo, nada es bueno, todo es perfecto. Sí. Y entonces, claro, llegué, yo como cómo cruzaba ese camino de la auditoría, que yo decía, ay, Dios mío, estos números, ¿por qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Mi amiga sí estudió arte y los otros. Entonces yo dije, ¿por qué la vida me pone en este lugar? Pero después lo fui comprendiendo, lo disfruté mi momento de auditor, chévere. Pero ya después, los últimos 5 años, cuando ya se me acercaba ya la jubilación, empecé a estudiar actuación. Gracias al maestro César Rojas, que en una de las clases de escritura, de dramaturgia, él dijo, ustedes tienen que experimentar en algún momento ser actor o ser actriz para que puedan comprender la esencia de los personajes que ustedes escriben. Es así. Y así fue que yo llegué a la actuación, porque mi pensar no era actuar, sino era escribir. Claro. Entonces una cosa lleva a la otra. Entonces, bueno, me quedé con la actuación y ahí entendí cómo era esa dimensión de la escritura. Y yo empecé a estudiar sábados y domingos. De lunes a viernes yo era la formal auditor. Sí. Pero sábados y domingos yo era la poeta, era la actriz, siempre desde ese aprendizaje. Y fui conectando una cosa con la otra. Genial, me parece muy interesante que hayas compartido esa breve descripción de lo que pasaste para llegar a ser actriz, ¿no? Bueno, háblame un poco también de tu experiencia en el taller de rajatabla, porque tengo entendido que también pasaste por allí, por esa gran escuela, ¿no? Sí, la primera parte de mi nivel de actuación fue en el taller escénico experimental, TES, que está en Parque Central, en el PH. Ahí duré 4 años. Okay. Me gradué
Y paralelamente, simbólicamente, me jubilé. Después hice un diplomado de dramaturgia en el CELAR con la maestra Loida Pérez, ahí pasó Helio Palencia, Néstor Caballero, con grandes dramaturgos. Paul Salazar, en ese taller. Entonces ahí fui sumando, porque el arte hay que ser constante y siempre, infinitamente, es un aprendizaje. Total. Nunca terminas. Y después, bueno, fui haciendo talleres, también hice talleres de actuación con Dairo Piñeres, hice todos los módulos, la infantil, todos los módulos, porque estaba viendo otras ópticas, porque uno tiene que experimentar distintas visiones, y para poder crear tu propia poética, porque todo suma para ti, pero siempre es la visión tuya hacia el arte. Y después de allí, yo dije, bueno, tengo 45 años, déjame aprovechar y déjame tocar la puerta en el rajatabla. Y quedé. Y entonces también pasé 2 años allí. Fue intenso, ¿no? Es intenso, pero me dio otra visión de la actuación. El cuerpo, que hay que también trabajar el cuerpo. No solamente cuál es el instrumento del actor, tu cuerpo. Entonces tienes que también entrenar. No solamente el cuerpo, sino también tu mente y también la espiritualidad. Porque nosotros somos seres con un alma, con una mente y con un cuerpo. Y si ese es nuestro instrumento para el arte, porque si tú desnudas el teatro, ¿qué es lo que se requiere? Un actor o una actriz y un público. Total. Entonces, ¿cuál es tu instrumento? Tu cuerpo, eres tú, es tu ser completo. Entonces, eso es lo que me llevo del rajatabla, que somos un ser completo y tenemos que estar equilibrados para poder afrontar y asumir cualquier personaje. Claro. Sin juicio y sin prejuicio. Y sin prejuicio, y tenemos que cuidarlo mucho. Tenemos que hacer mucho ejercicio, alimentarnos muy bien, porque ese es nuestro instrumento de trabajo, ¿no? Como artistas que somos, bien sea dramaturgo, productor, actor, actriz, hasta los que arreglan las luces, los que están allí también de apoyo, ¿no? Tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque ese es el gran mensaje que nos estás dando. Pero me parece muy bien esa experiencia que hayas tenido, Elizabeth. Ahora vamos a comenzar con el bloque 2, que habla sobre el escenario como trinchera, la dirección, la dramaturgia y premios que has obtenido. Porque tenemos también que hacer un poquito de énfasis con eso, porque investigué por allí, un pajarito por allí me estuvo diciendo que participaste en el Festea. Sí. Con Maigualida Camero, que ella también estuvo en nuestro programa hace ya un tiempito. Y bueno, cuéntame de tu experiencia allí y en el Festival de Monólogos de Osvaldo González Los Teques. Sí, en el Festea, bueno, llevo como varias ediciones participando, de distintas formas, de distintas maneras, un paso, otro paso, y cada experiencia ha sido muy nutritiva y se ha visto la evolución en cuanto al arte, de que uno mismo tome su voz. Ahí yo me di cuenta en la última edición que participé, yo participé con una pieza que se llama La Primera Piedra, y esa pieza nació en parte, también ese monólogo nació en parte de ese crecimiento y ese estudio en el rajatabla. Así como una pieza va naciendo de un simple ejercicio, pero se va nutriendo y se va aperturando. En esa edición yo obtuve el galardón de mejor dramaturgia, de la actuación y dirección. Pero para mí los premios más que es como es la señal de que estoy en el camino correcto. Para mí los premios es lo que me indica a mí que estoy, es como una respuesta de ciertas dudas, porque uno como ser humano a veces tiene dudas, a veces dice, ¿será que estoy en el camino correcto? Porque uno siempre en constante tiene que preguntarse, ¿para qué lo hago? ¿Quién soy cuando lo hago? ¿Y qué tengo? ¿Y qué entrego cuando lo hago? Entonces, para mantener el equilibrio y los pies bien puestos sobre la tierra. Sí, porque a veces suele pasar que hay personas que ganan premios y se lo toman muy personal y bueno, se olvidan de lo que está alrededor, ¿no? Porque suele pasar, ojo, no digo que sean todos, pero
hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay que mantener siempre los pies sobre la tierra siendo artistas, así tengamos reconocimientos o no, porque es lo que nos gusta, nos apasiona, más allá de que tengamos un reconocimiento con un galardón o con un diploma o algo así, pero es importante que mantengamos ese norte, ¿no? Sí, norte, sí. Sí, y el FESTEA para mí así también ha ido evolucionando y eso me encanta. Maigualidad hace un trabajo de apertura para los nuevos que vienen comenzando, porque yo inicié cometiendo errores, igual tuve mis certezas y mis seguridades, pero yo ahí fui aprendiendo también, porque el FESTEA tiene esa apertura para los nuevos y también para los que vamos ya encaminados, también es una gran plataforma. Sí. Y para mí que en esa premiación que me hayan dicho, es que ya tú tienes tu estilo, tú tienes ya tu voz, como una especie de marca, entonces yo lo llevo más allá, es tu propia poética. Sí. Entonces, a veces llegar a eso, encontrarse con su propia voz es difícil, pero para lograrlo hay que mirarse, no mirar al otro, es mirarse uno mismo y porque el arte es subjetivo. El arte es subjetivo de acuerdo a nuestras vivencias, nuestra sabiduría de vida. Por eso que uno se tiene que centrar en uno, qué es lo que vienes a hacer con ese arte para los demás. Para los demás, sí. Pero desde tu visión y desde esa vida que has llevado. Sí. Por eso que es subjetivo. Lo que te parece bien, a otro no. Total. Y en cuanto al Festival de Monólogos, en Los Teques, eso fue también, ahí presenté ese mismo monólogo, La Primera Piedra, y de verdad que fue salir de Caracas, porque claro, de tu zona de confort. Sí, porque mi idea, yo he tenido yo soy muy aventurera. A mí me dicen, yo logré llevar a la nana mágica a las montañas de Araira. Así, me fui a mis 3 cascadas, que es maravilloso. Cuando puedan, vayan, eso es hermoso. Aprovechamos la ocasión para invitarlos. Y dentro de esa montaña hay público. Sí. Así, a veces nos empeñamos en un cuadrito, pero el arte ¿es para qué es? Es para el mundo, no es para ti. Sí. Entonces, yo soy muy aventurera, yo me catalogo gitana, a mí me encanta probar nuevos escenarios y conectar con las personas, con ese público real, porque más allá de buscar reconocimiento, buscar complacer, es entregar y comunicar algo. Ese es lo que he llevado en todo este tiempo reflexionando el por qué lo hago. Claro. Y entonces uno tiene que prestar ese servicio y a través de ese servicio te llega la abundancia, te llega la riqueza, pero tú tienes que estar clarito qué es lo que quieres hacer. Es así, Elizabeth, de verdad, mira, me encanta esa energía con la que transmites ese mensaje, porque muchos artistas somos, por así decirlo, sensibles a lo que nos rodea y tenemos que llevar siempre un mensaje bien generalmente positivo, ¿no? A nuestra sociedad o a los espectadores. Es importante que compartas eso, porque los artistas tenemos que llevar ese mensaje a la gente de manera positiva. Y muchos de los que han venido por acá han compartido mucho de lo que acabas de decir y estamos de acuerdo totalmente, y espero que los que sigan viniendo también lo afirmen, ¿no? Porque ese gremio tiene que ir creciendo, pero con esa bonita actitud, ese pensamiento, vamos a decir que filantrópico, ¿no? También se le puede decir, de que quieras dar, pero sin esperar nada a cambio, pero igual dejas algo bonito en la gente, ¿no? Sí, pero cuando uno presta servicio siempre recibe. Siempre recibe, es así. Y de repente no recibes directamente de esa persona y viene la vida, te lo entrega de otra forma. Sí. Yo lo he verificado. Okay. Porque es que, ¿qué es el ser humano? ¿Para qué nace el ser humano? Para servir desde el amor.
desde el amor, desde cualquier ámbito en que se encuentre, porque no solamente en el arte, hay que ser mejor ser humano, sí, porque la humanidad perdió su humanidad, lamentablemente. sí. Entonces están como vacíos, están perdidos, entonces a veces hay que dar unos mensajes fuertes a través del teatro para conmover. ¿Qué es conmover? Mover. Hay que mover. Sí. Entonces, eso es se respeta cada quien con su creencia, su mentalidad, su propósito, porque todos venimos a hacer propósitos distintos. Pero hay que estar claro. Entonces, el arte para mí es eso, es conmover. Conmover. Esa es la palabra clave de hoy. Bueno, más allá de eso, has abordado textos propios, ¿no? Y ajenos, sí, como Verónica Brujeiro o Harry Morillo. Y al dirigir, ¿qué buscas en un texto para decidir? ¿Qué es esta historia que necesito contar hoy? Como dice el maestro Néstor Caballero, en uno de sus talleres, el dramaturgo cuando escribe desde esa conexión, porque es una conexión, la escritura es con uno mismo, sí, y esos personajes que te hablan, quieren decir algo, conectan en el papel. Cuando uno va a dirigir, el texto es como el personaje, a veces dicen, el personaje te elige a ti, y es así, igual el texto te elige a ti. Sí. En un momento llega y tú sientes como como cuando Cupido te lanza y uno se siente, ¡guau! Ese flechazo. Bueno, sí, así pasa con el texto, en mi caso. Sí. Requiero como esa conexión y esa energía con el texto. Y el texto todo va fluyendo. Cuando ocurre que hay muchas trancas, que se te va un actor, se te va la otra actriz, te cuesta, es porque no es ni el espacio, ni es el momento, ni son los actores, ni son las actrices, y no es el momento de montar. Eso sí lo creo. Eso lo creo muchísimo y me ha tocado también con una experiencia que he tenido por allí. A mí me ha tocado soltar textos porque me ha dicho, no es. Pero es cuando uno requiere comunicar algo, te llega el texto. Sí. Si es desde la dirección, te llega el texto. Te llega solito. Llega solito. Lo que tienes que estar claro eres tú. ¿Qué es lo que quieres? Bueno, aprovecho también para hacer esa invitación. Cuando te llegue un texto, tómalo al momento y dilo. Esto es lo que yo voy a llevar al público. A mí me ha pasado. Sí. Hace como un par de semanas me llegó un texto inédito. No voy a decir todavía el nombre porque me llegó fue a mí y me dijeron, quiero que tú lo montes, lo dirijas, y yo, ok, y voy a ser sincero, no lo he leído todavía porque no he tenido como el tiempo adecuado, pero como dices tú, llega en el momento preciso y cuando lo leas es cuando te vas a conectar y vas a decir, clic, esto es lo que yo quiero y lo que voy a transmitir. Pero pronto lo voy a hacer y esa persona cuando vea este programa se va a dar cuenta que es así. Sí, por ejemplo, el de Verónica Brujeiro. Uh-huh. Eso fue en un festea que realizamos. Sí. Y fue maravilloso porque la autora era mexicana. Y el texto me llegó y yo dije, bueno, ok. Y era una lectura, yo lo trabajé como lectura teatralizada para festea. Pero el actor principal, el día de cuando lo iba a presentar, nunca llegó. Wow. Y pasó, y me da risa, el que me apoyaba en la asistencia de dirección, es el que yo había pensado en él, que fuese el actor. Okay. Pero no, yo estoy ocupado, no sé qué. Pero mira cómo fue la vida. El actor nunca llegó y al final el que lo asumió fue él. El personaje lo vi, yo dije, el personaje te había escogido a ti. Sí, totalmente. Entonces, esas son anécdotas que uno va pasando y uno dice, wow, lo que es la escritura. Porque empieza todo desde la escritura de esa chispa de imagen, idea que te llega. Igualmente es la dirección. La dirección, tú te conectas te tienes que conectar con el texto. Sí. Yo no he trabajado texto si no siento esa conexión, no lo trabajo porque
serán palabras vacías, una dirección vacía, porque no hay esa conexión de verdad entre ese texto desde la perspectiva de la dirección. Sí, eso pasa muchísimo. A muchos directores que conozco les ha pasado esa experiencia y sin embargo han tenido éxito porque, claro, se enamoran tanto del texto que lo hacen suyo. A mí me ha pasado también en algún momento que ya mucha gente lo sabe, ¿no? Bueno, Elizabeth, seguimos avanzando con el bloque 3 que tiene que ver con la palabra que abraza, la poesía y el activismo social. Bueno, hemos estado hablando un poco de tu experiencia en los festivales, también de los premios, pero también tu trayectoria internacional en antologías como México, Chile, España y el País Vasco, y tu rol como coordinadora de Grito de Mujer. Tengo por ahí unas preguntas de que has coordinado el Festival Grito de Mujer en Distrito Capital y ahora en Guarenas, este año 2026. Sí. ¿Cómo se convierte la poesía en un espacio de resistencia, sanación y visibilización para las mujeres en Venezuela? Sí, bueno, el Festival Grito de Mujer ya lleva creo que 15 años, por Yael Uribe de República Dominicana, que ella es la creadora de este Grito de Mujer, que se celebra todos los meses de marzo a nivel mundial. ¿Cómo me llegó eso? Por Facebook. Es que todo es mágico, la vida es magia. Y yo estaba estaba jubilada y yo estaba sentada frente del Facebook cuando de repente me llega la publicidad. Y yo dije, ay, mira, me llamó la atención. Y bueno, yo les escribí, yo quiero coordinar aquí en Distrito Capital, Venezuela. Y sí, me aceptaron y que por cierto, en esa edición trabajé con Maigualidad Gamero, fue una de las invitadas de la poesía. Y fue como evolucionando todos los años la participación. ¿Qué hay de particular en este festival? Que todos los años es una temática, van por temática, y siempre hacia la mujer, hacia la niñez. El año pasado fue Mujeres sin Fronteras, entonces era sobre las mujeres y niñas que pasan las fronteras, por guerra, por violencia, por buscar algo mejor. Entonces, la poesía como resistencia, desde esa verdad de lo que ocurre a nivel mundial. ¿Cómo lograrlo en poesía? Es desde esa visceralidad, desde esa verdad que se grita, pero a través de versos, a través de metáforas, y llega más que el grito silencioso. Claro. Mira, te voy a pedir que hagas algo al final de este bloque. Ay, Dios. Vamos a ver si me puedes complacer. Por allí tienes también relatos publicados en Colombia, España y Perú. Te pregunto, ¿la escritora complementa a la actriz o actúa los poemas cuando los escribes? Repite la pregunta. No hay problema, te la puedo repetir. ¿La escritora complementa a la actriz o actúa los poemas cuando los escribes? Es que yo nací primero escribiendo. ¿Naciste primero escribiendo? En las artes, porque yo desde niña escribía, yo tenía mis cuadernos escribiendo, yo escribía porque yo era muy callada. Y entonces yo me expresaba todo con la escritura. Y yo llegué a este medio, toqué el mundo teatral a través de la escritura. Y después fue la actriz. Okay. Pero sin embargo, ahora cuando escribo, hablo en voz alta, tengo ahora esa dupla, es que ya es parte, se fusionó. Claro. Lo que pasa es que se fusiona, una cosa lleva a la otra. Entonces ya, cuando a veces yo estoy escribiendo en voz alta, yo voy hablando, expresando, entonces a veces pasa mi mamá, ya está hablando mi mamá o alguien en la casa dice, oye, ya empezó a hablar en voz, ya empezó a hablar sola, pero no es que, sino que ya está en mí la actriz. Entonces siento que la actriz complementa a la escritora. Muy bien. Bueno, Elizabeth, te voy a pedir algo. Ay, Dios. ¿Tienes por allí a la mano algún poema tuyo que me puedas recitar? Algo muy, muy breve, muy corto. Ay,
Dios mío, no lo traje. No lo tienes, pero sí recuerdas alguno que tengas por allí. Para que la audiencia lo pueda escuchar y puedan conocer un poco más de esa poetisa. Yo lo tengo aquí. Lo tienes allí, bueno, no hay problema. Pero vamos hablando mientras que lo busco. Claro, lo vas buscando, pero podemos seguir hablando del tema porque es muy importante que la gente conozca un poco más de lo que eres como artista. Eres poetisa y hay que dar a conocer ese trabajo. Sí. También tenemos algo llamado la magia de la oralidad, que antes de continuar, es un personaje que se ha hecho muy famoso en los últimos tiempos, que es la nana mágica. La nana mágica. Bien. El enfoque en este bloque es la producción como engranaje que une todo. El arte no solo se queda en las salas de teatro para adultos o en los libros de poesía. Hay un personaje hermoso en tu vida, como lo acabo de mencionar. Mientras buscas la poesía que me vas a recitar, ¿cómo nace la nana mágica? Cuéntame. La nana mágica nace. Es que yo he hecho muchos talleres de actuación, de interpretación, y llegó un momento de mi vida que yo quería conectar con los niños. Y yo decía, ¿cómo hago para conectar con los niños? A mí me encanta leer. Y yo, a pesar de la edad que tengo, que son muchos. No lo vayas a decir. Bueno, son muchos y gracias a Dios que las tengo. Yo todavía leo cuentos y me gusta ver comiquitas, me gusta ver todo ese mundo imaginario, creativo. Hay algo que... Animes, me encantan los animes. Tenemos ese tipo de conexión porque a mí, a pesar de mi edad también, me encanta mucho ver comiquitas, animes. Bueno, no tanto los animes, pero sí me encanta ver muchos comiquitas, evocar mucho esa infancia porque... Sí. Pero la infancia de antes, no la infancia de ahora. Sí. Porque la de antes era como más inocente, así pienso yo. Se conectaba más uno con uno mismo. Sí, con uno mismo, porque la de ahora no es, no sé, no siento mucha empatía con ese tipo de animación, pero igual, bueno, la respeto y... Sí, porque hay otra profundidad allí. Sí, porque somos una generación distinta y bueno, hemos ido evolucionando. ¿no? Entonces, mezclé, hice un taller de cuentacuentos. El cuentacuentos tiene su formalidad, tiene otra estructura. Sí, me tienes que dar un poco de tips sobre eso, porque yo estoy actualmente buscando un personaje para hacer. Sin embargo, de esa formalidad de los cuentacuentos que tiene otras técnicas, lo mezclé con el arte escénico. Y ahí nace la nana mágica. Y yo dije, pero... Entonces yo veía mucho la nana, la de, ¿cómo se llamaba esta historia de, ay, Dios mío? Nana Muffin. Ajá, Nana Muffin. También estaba la hada madrina. Okay. Entonces todos esos personajes emblemáticos de las de Harry Potter. Entonces yo mezclé todo eso y yo dije, pero una nana, antes de acostarse, una nana, al despertar. Y yo dije, pero mágica, porque también busqué mi personalidad. Claro. Mi personalidad como es, que yo creo mucho en la magia, yo creo mucho en cuentos de hadas y en esa vida mágica que para mí todo es mágico. Entonces nació la nana mágica. Entonces dice, hay un profesor que me dijo, es un híbrido, porque está entre el teatro y está entre los cuentacuentos. Pero ahí nació la nana mágica con su propia voz, porque ella tiene una personalidad y una voz muy particular. Okay. Que por eso que mezclo las dos. Ella nació así por sí sola. Buenísimo. Tengo que ver esa nana mágica en vivo porque no la he visto todavía en vivo. Aquí estamos hablando es con quien hace el personaje de la nana mágica, pero no es la nana mágica. No, porque ella tiene su personalidad. Vaya, que viene tan largo y tormentoso. Un segundo más. Me encanta. Bueno, hicimos esa pequeña introducción a la nana mágica. Cuéntame lo que quedó pendiente por allí. ¿Lo conseguiste? No conseguiste el poema. Yo creo que lo borré. Si no lo tienes, me lo vas a tener pendiente. Si no, me lo das al final del programa antes de cerrar. Porque me encantaría que la audiencia lo escuchara. Bueno, trabaja. Aquí lo tengo. ¿Lo conseguiste? Sí. Bueno, vamos a escuchar algo de tu poesía. Pero este es más infantil, no es tan... No hay problema. Dulces y caballitos de madera, marea alta y arena en los dedos, burbujas en el baño, tortas, cumpleaños y piñatas,
detrás del mueble, debajo de la cama, el diente de leche, ratón Pérez en la luna, abuela y columpios, casa de caramelos. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Me encanta, me encanta. Bueno, espero que cuando lo vean este programa te sigan llamando y te sigan escribiendo para poder escuchar tus poesías. Bueno, me complaciste con la pregunta y con la petición, de verdad, gracias, Elizabeth. Continuamos, bueno, ya hablaste un poco de lo de la narración oral, ¿no? Cuentacuentos. Trabaja llevando historias a niños, abuelos y familias vulnerables a través de fundaciones y espacios como la FILBEN. Sí. En tiempos tan complejos que estamos viviendo actualmente, ¿cuál es el poder real de un cuentacuentos? La palabra, más allá de las palabras, es crear y conectar con la semilla de la imaginación y la creatividad. Y de esa creatividad y esa imaginación, no solamente los niños, sino también los adultos, pueden ver y transitar la vida de otra manera, van a ver la vida de otra manera, lo que creen que es el villano, sí, o temen a la oscuridad, le pueden dar como otro giro y tener las soluciones, por ejemplo, los adultos. Porque cuando éramos niños también teníamos miedo, sí, nos asustaba mirar debajo de la cama, el villano. Pero todo, pues nosotros teníamos como desde esa inocencia, pero no nos parábamos, no nos deteníamos, sino más bien buscábamos esas formas de afrontarlo de otra manera desde esa imaginación. Sí. Y el poder de la imaginación es infinita, sí, porque si lo llevamos al adulto en una oficina, si tú tienes esa imaginación, no te quedas enganchado en el problema, sino busca las herramientas, busca otra forma de conectar, por ejemplo, con tus empleados, y creas formas y maneras de afrontar una circunstancia. Sí. Entonces, los cuentacuentos conectan también desde el amor de la familia. ¿Qué pasa actualmente? Que ahorita la pantalla es la desconexión, nos desconecta más que conectarnos. Sí. Nos desconecta. Sí pasa. Porque estamos más en conexión realmente con el otro. O solamente estamos solos, nosotros solos, pero sin embargo apagamos nuestra mente, porque tenemos como, porque también yo conecto yo también trabajo con herramientas tecnológicas, pero hay que existir un equilibrio entre el ser, siempre partimos de nuestro ser, porque si nos desnudamos, todos somos seres humanos solos y libres. Pero ¿qué somos nosotros realmente? Entonces, sí, a veces hay que escuchar los cuentos. A los adultos, he tenido la experiencia de ir a casas hogares en donde algunos adultos mayores están en su mundo. Sí. Y yo digo el efecto de Coco, el efecto de la película de Coco, el que haya visto Coco, la abuela de Coco, que a través de una canción, ella conecta con el presente. Sí, conecta y evoca. Y evoca esos recuerdos, y es a través del arte. En esta oportunidad fue a través de la música, sí, a través de la palabra, de los cuentos. Yo tuve esa experiencia en uno de las casas hogares, y era el cuento de Caperucita y el lobo. Pero la actividad era que todos contaran el cuento. Sí, ok. Y todos participaran. Sí, todos participaran. Entonces hubo unos abuelitos que estaban en su mundo, pero el cuento los llevó al presente, porque todos participaron. Entonces los que estaban en su mundo de repente llegaron, sí, es que para verte mejor. Entonces la de la fundación se quedó sorprendida, porque ella después fue que me dijo, no, es que ellos tienen esta condición, ellos se van. Y entonces ellos se impresionaron de cómo a través de la narración de este cuento los llevó al presente. Entonces el arte de contar cuentos,
conectan con ese ser, ese niño que no debe jamás morir aún siendo adultos. Sí. Porque esa energía y esa vida, esa vitalidad del niño en los adultos de hoy nos lleva a tener otra forma de mirar el mundo. Claro. Ese público viene siendo como unos niños, ¿verdad? Porque tienen como la misma retroalimentación, al igual cuando cuentan los cuentos con los niños. Sí. Es decir, que entonces ese público te devuelve ese feedback, ese amor que tú le transmites. Sí, sí. Igual, yo he ido a La Guaira, en Guarena, he ido a las montañas de Araira, a llevar la nana mágica, he ido a las comunidades. Así, he ido a más allá de un teatro, vamos a decir, del teatro formal. He ido a esos otros escenarios que... Espacios no convencionales. No convencionales, ¿no? Hasta una montaña he ido. Y los adultos también, es para toda, así, la familia, para toda la familia. ¿Qué pasa ahora? Que hay que buscar esos espacios y esas formas de conectar a la familia. Sí. Porque en una misma familia todos están desconectados. Totalmente. Así, de vez en cuando hay que buscar esa conexión humana. Sí. Porque se ha perdido. Se ha perdido porque hasta uno tomando un café, no hay una conversación porque están mirando a la pantalla, porque me ha pasado. Entonces, uno se siente como aislado, solo. Y los cuentos es esa forma que te crea esa conexión con el otro, porque empiezan a jugar. Empiezan a conectarse con el otro, porque también hay ciertas actividades que yo realizo, bueno, la nana mágica, que hace que todos estén atentos en el presente, en el aquí y en el ahora. Entonces, en ese juego de palabras, en el juego de música, de canciones, de crear un cuento, de crear una historia, de ser parte de los cuentos. Entonces, eso creo que es muy importante en los niños de hoy, en las familias de hoy. Y los mantiene atentos. Atentos. ¿No? Qué bueno. Bueno, Elizabeth, para ir cerrando, tengo otra pregunta, que ¿cuál es la primera piedra que se debe colocar? La primera piedra. Sí, porque nos hablaste un poco de esa historia, pero por ejemplo, para alguien que está empezando o que ya tiene poco tiempo en la dramaturgia y la actuación aquí en Caracas, ¿cuál ha sido la primera piedra que debes colocar? La primera piedra es creer en ti. Sí. Primero, preguntarte, ¿es realmente lo que quiero ser? Sí. Porque todo parte del ser. Claro. Ajá. Primero tienes que saber quién soy. Ya sé quién soy. Me gusta esto, soy aquello. Y desde ese ser, ¿qué es lo que quiero hacer? Sí. Porque muchos empiezan a querer tener y hacer y se olvida del ser. Claro. Entonces uno primero tiene que conocerse. Sí. Y desde allí tú vas a encontrar esas respuestas. Me gusta escribir. Entonces voy a empezar a escribir. Y desde esa escritura te puede llevar a otros espacios, a conocer otros espacios. Por eso que yo digo que soy polifacética, porque yo empecé desde la escritura, después fui a la actuación, después a la dirección, a recoger cable, después era la asistencia de producción, la que sostenía, la que estaba atenta al botón de la máquina de humo, recoger lo que dejaban los actores, es ver ese universo, porque para ser director tienes que pasear por todo. Es como igualito, eso es lo que yo salvo de una oficina. Esos son los pasos lo que debe ser, ¿no? Sí. Porque tú, para ser un director de una oficina, tú tienes que empezar desde el archivo. Total. Desde el archivo. No va a llegar así, el que no conoce un archivo de la oficina. Entonces, igualmente es en las artes escénicas. Entonces, empezar por algo, pero creyendo en él. En uno mismo, porque tienen que creer en uno mismo y dar el paso, con miedo o sin miedo, pero dar el paso. Y de repente no es allí, eso te da la seguridad y la certeza de otro lugar y de otra manera de ver el arte, porque el arte es infinito. Entonces, el teatro que tiene todas las artes,
Así uno sí, tiene todas las artes mezcladas allí, todas las no artes. es solamente pararse frente a un escenario, un proscenio a decir un texto, sino tiene mucho más. Porque los que crean el escenario tienen que saber de pintura, tienen que saber otras cosas. Sí, hasta de arquitectura también. Arquitectura y la de la iluminación tiene que ver muchas obras de arte, mucha pintura, eso, para ver la luz. Totalmente. Así, hay muchas cosas para descubrir y redescubrirse de uno mismo. Entonces el primer paso es moverse. Porque nada te llega acostado, ni sentado. Sí. Entonces tienes que moverse y una puerta se va abriendo, otra se va cerrando, se abre otra puerta. No es por aquí, es por allá. El movimiento también. Por supuesto. Bueno, Elizabeth, cuéntanos ahora, ya después que salimos de toda esa ronda de preguntas tan formales, ¿qué proyectos tienes actualmente y para qué fechas aproximan para invitar al público? Sí. Bueno, aquí tengo mi chuletica. ¿Tienes tu chuletica? Bueno, échanos el cuento de lo que vas a hacer dentro de poco. Bueno, la Nana Mágica se va a presentar el 30 de junio, el martes 30 de junio a las 9:30 de la mañana en el Teatro Alameda. Sí. También se va a presentar el domingo 12 de julio a las 2 de la tarde en el Teatro San Martín, entrada libre. Buenísimo, así que no dejen de ver a la Nana Mágica porque ella les va a echar ese cuento con esa voz tan peculiar que tiene ella, esa personalidad avasallante, como nos dijo hace un momento. Así que, bueno, es importante que la gente sepa que Elizabeth es muy polifacética y de verdad me complació muchísimo que estuvieras aquí en este espacio compartiendo un poco más de tu experiencia, te deja conocer muchísimo más porque sé que mucha gente te sigue, te conocen. Y cuéntanos, tú, más allá de la Nana Mágica, ¿tienes algún otro proyecto por allí? Sí, ahorita estoy participando como de la dramaturgia con un texto que se llama El Niño de la Lluvia. Eso lo escribí hace 10 años en el primer diplomado de dramaturgia con la maestra Loida Pérez, Elio Palencia, en ese, después de 11 años. Ahora es que el texto quiso salir. Y se va a presentar el viernes 10 de julio a las 6 de la tarde en la Sala Cabujas. Es el festival Autores Invisibles del IABE. Eso ellos son los que están en el marco de ese festival. El Niño de la Lluvia. Las entradas son $5 y bueno, están ya invitados. Así que vayan al teatro, como lo hemos dicho en este programa. Bueno, Elizabeth, cuéntanos tus redes sociales para que la gente te pueda seguir. Mis redes sociales es Elizabeth Blandín 1972 y Evolución y Teatro 7. Muy bien, así que no pueden dejar de seguir a Elizabeth porque de verdad que ella está haciendo muchas cosas por nuestra sociedad, por nuestro país y haciendo teatro, que es lo que nos apasiona. Para ir cerrando, a ustedes gracias por acompañarnos una vez más detrás de la cuarta pared. No olviden seguirnos, dejar sus comentarios. Y esto fue una producción de Arterita Producciones y Arran, la radio del emprendedor, y a nuestro presidente y técnico editor Hilario Ruiz Lazo, la dirección de la emisora Carlos Rodríguez, en los controles Daniela Sánchez, Daniela que está aquí con nosotros apoyándonos. Saludos, Daniela, por allá. Me pueden seguir a mí en Instagram, @DanielMago con B alta al final, la de la cuarta pared, @PCPiso la cuarta pared y @Arterita Producciones, y en TikTok, como nos están viendo en vivo, @Daniel Caraquenito. Para ir cerrando, el aplauso final resuena, las luces de la sala comienzan a encenderse, pero la magia se queda con nosotros. Hoy hemos descubierto que la literatura, el teatro y el compromiso social no son solo oficios, son la forma en que Elizabeth Blandín decide abrazar al mundo, regalando sonrisas a los más pequeños y alzando un grito de mujer que no conoce fronteras. Gracias, Elizabeth, por recordarnos que cada texto es la primera piedra de un puente hacia la empatía y que el silencio de un ángel siempre se rompe con el poder de la palabra. A ustedes que están del otro lado de este receptor, gracias por romper una vez más la cuarta pared con nosotros. No dejen de crear, no dejen de sentir, y hasta el próximo episodio y fuera luces. Ya que te gustó el programa, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. También puedes visitarnos por asranhogardeemprendedores.com y allí vas a poder ver toda la programación que tenemos para ti.